Bienvenidas y bienvenidos a un espacio contigo por una cultura de paz. Soy Virginia Ricardo de la Cruz, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académicas de Ciencias de la Salud. Saludo con mucho agrado a los psicólogos y psicólogas del equipo de consultorios psicopedagógicos de la UJAT y a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles, que están presentes en este evento. El día de hoy estamos hablando sobre rompiendo mitos del trastorno límite de la personalidad, por lo cual contamos con la presencia del psicólogo Francisco José Ruiz Casep. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como las inquietudes sobre la temática del equipo de consultorios psicopedagógicos tiene preparado para estos momentos. En un espacio contigo, por una cultura de paz, se une a las acciones de la campaña Juntos por la Paz, con el objetivo de reflexionar y compartir experiencias de los trabajos de paz, salud y bienestar. Vamos a presentar al psicólogo Francisco. Él es licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, especialidad de Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Maestro en Neuropsicología por la Universidad Internacional de Valencia y actualmente cursa la maestría en Psicología Clínica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él es certificado por la Red Conocer, por el Centro de Formación Pedagógica e Innovación Educativa, en impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal y certificado por el mismo organismo en diseños de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal, y también sus instrumentos de evaluación y manuales de curso. También es certificado por la UCLA PERS Clinic por la impartición de programas PERS Adolescentes. Y su experiencia profesional se desempeñó en el servicio de neuropsicología en GEMET, en el Centro de Residencia de Adultos Mayores y Centro de Día Belluster en Valencia, España. Desde el 2021 a la fecha, ha trabajado como psicólogo clínico de primer nivel en atención de Secretaría de Salud. Así que en algún momento, con todo este preámbulo, creo que vamos a empezar con las preguntas y sobre todo precisamente con esta cuestión de los mitos que tiene en la actualidad de los trastornos de límites de la personalidad. Ok. Bien, pues para ir iniciando un poquito el tema, nomás así un breve resumen de qué sería un trastorno o qué es el trastorno límite de personalidad. El trastorno es, pues, como bien se dice redundantemente, pues es un trastorno del grupo B de personalidad, donde por lo general se encuentran los trastornos relacionados a alteraciones emocionales, o que se caracterizan de ser impulsivos. Claro. El origen, pues, todavía no está así muy bien definido. Se cree que hay una carga genética importante, o varios factores que pueden determinar el inicio de este trastorno. Por lo general se empiezan a ver indicios o sintomatología en adolescencia, es donde más fuerte se empieza a percibir. El diagnóstico no es así como que muy complicado, pero sí se relaciona con otros trastornos o se puede confundir con otros trastornos porque comparten ciertas similitudes. Quizás la diferencia sean en características de tiempos o de modos en los cuales se parecen sintomatología, que ya vamos a ir tocando los temas más adelante. Sí, porque pues en algún momento, exactamente, cómo se va dando a través de nuestra actualidad, de nuestra sociedad, y bueno, en algún momento también estos mitos, que en algunas situaciones también vamos, bueno, ciertamente desmitificando, y sobre todo, como en algún momento, es cierto que a lo mejor las personas con trastornos del límite de la personalidad no puedan hacer como cambiar o mejorar como esta parte del tratamiento o en algún momento también puedan ser parte de. El trastorno del límite,
cuando uno inicia un tratamiento, si hay tratamiento y si hay mejoría, obviamente es dependiendo de cada persona. Quizás una persona puede salir un poquito antes de lo esperado o un poquito después o marque el curso que se le marque. Por ejemplo, quizás de 3 a 6 meses de tratamiento, por lo general 6 meses. Puede tardar un poquito más, pero no es porque tenga incapacidad la persona para mejorar, simplemente cada quien tiene un proceso diferente. Pero con medicación y con psicoterapia, pueden mejorar sin ningún problema. Ahorita, hablando un poquito de los mitos, hay mucha gente que se está empezando a autodiagnosticar con TLP. Una de las características del trastorno es una sensación de tristeza constante, de sensación de vacío, y ahí es donde nos empezamos a confundir, porque se puede relacionar con episodio depresivo, algún antecedente que haya pasado. Exactamente, no es lo mismo que yo me haya sentido muy mal un día por alguna razón, a que yo tenga varios días sintiéndome mal, pero no por eso lo vamos a catalogar como trastorno límite de la personalidad. Muchas veces se llega a esta conclusión porque una semana me sentí muy mal y al día siguiente me sentí muy bien, o que tengo arrebatos de felicidad o tristeza y ya automáticamente se cataloga como TLP. De hecho, como ha circulado mucho la información actualmente en redes sociales, principalmente en TikTok, han salido personas declarando que tienen TLP, pero en verdad no tienen ni siquiera un diagnóstico. Entonces empiezan a mostrar esta información de cómo yo he cuidado mi salud mental, como regalando esta información a los usuarios, cuando ni siquiera está el trastorno, y pues las personas al identificarse con esta parte de empatía de, y todavía veo que yo tengo lo mismo o tengo una situación parecida, de seguro yo también tengo TLP. Entonces, empezamos a hacer las mismas actividades y obviamente, pues, al no haber una supervisión o quizás hacer una actividad que no tiene nada que ver con la psicoterapia, porque pasa mucho de que también pacientes van a psicoterapia y se quedan con alguna técnica o actividad que les dejaron en el proceso terapéutico y la empiezan a replicar en internet. Entonces, al no haber una supervisión, pues uno hace a lo que se le ocurrió o como le entendió la actividad. Puede haber frustración por no sentir avance y, y creer que pues no hay una forma de mejorar muchas veces. Porque al final de cuentas es como llegar a esta parte, ok, en algún momento te dan una información, pero es como cuando a lo mejor igual tengo dolor en la garganta, pero no he ido ni al médico y ya me estoy autorrecetando algún medicamento y demás, pero lo ideal es ir con el especialista. Exactamente. Si lo comparamos con el dolor de garganta, pues quizás sí era viral y no necesitaba yo los medicamentos, los antibióticos, por así decirlo. Claro. Entonces, pues es esta parte de, en primer lugar, si llegan a ver este tipo de información en Internet y se sienten identificados, no es que le hagan caso omiso de que, en una plática nos dijeron que no hiciéramos caso en lo que habíamos en TikTok. No es tan así, pero si se sienten a llegar identificados con alguna información y creen que tienen una afectación en su vida diaria, no está de más que se acerquen con un profesional de la salud, ya sea que el primer contacto sea con un psicoterapeuta o con algún psiquiatra. Cualquiera de los dos puede hacer el diagnóstico y empezar a encaminar el proceso terapéutico. Lo más importante para el trastorno del límite de la personalidad es que haya un trabajo interdisciplinario. Tanto psiquiatra como psicólogo deberían interceder en el proceso terapéutico. Claro, porque al final de cuentas es como, ok, ciertamente me estoy cuidando, estoy identificando, pero también es como recurrir en algún momento a alguna instancia y tengo la oportunidad de ir con el especialista, adelante.
Entonces, y en algún momento, las personas que tienen trastorno del límite de la personalidad, ¿significa que es manipuladora por elección? La palabra manipulación, yo creo que no es la correcta. En el trastorno se caracteriza un miedo al abandono muy profundo. Obviamente la persona va a buscar por los medios que encuentre cómo retener a esa persona. La manipulación es cuando yo intento obtener un beneficio a base de chantaje, mentiras, coacción o cualquier otro método, pero al final se busca un beneficio personal a costa de la persona. Aunque pareciera que el que padece de trastorno está obteniendo un beneficio, la verdad es que está intentando, pues, hasta cierta manera, salvar un daño emocional a futuro. Es un miedo intenso a pues, quedar solo. Entonces, más que manipulaciones, son estrategias que quizás no son las correctas, pero son estrategias que ha encontrado de pues, no quedarse o no sentir este abandono, aunque sea real o no, porque muchas veces también es imaginativo. No, porque al final de cuentas, ¿quién nos acompaña en algún momento? También sus redes de apoyo, quiénes están con ellos, pero igual en qué momentos también tienen sus ocupaciones, también tienen, y en algún momento como pueda sentirse en esta parte del abandono. Sí, qué bueno que mencionas lo de las redes de apoyo. Eh, También otra característica del trastorno es esta autodevaluación, que genera una autopercepción negativa y genera más sentimientos de tristeza constantes. Y la red de apoyo aquí sirve mucho para contrastar con esas ideas de autopercepción. Obviamente, lo que siempre recomiendo es que dentro del proceso terapéutico se le puede instruir a familiares o amigos que quisieran participar activamente en esta red de apoyo para poder mejorar este proceso. Igual a veces no se puede, pero también de parte del paciente se le instruye a que si no se puede hablar directamente con los familiares, pues que él pueda hablar sobre esta red de apoyo y que sean conscientes de lo que están haciendo y se les explica un poquito mejor en qué consiste la red de apoyo, que no solamente es en dar, no decirle échale ganas, tú puedes, Estas frases motivacionales, ¿no? o que sean consejos, no consiste en eso la red de apoyo, es escucha activa, tiempo de calidad también, apoyo de la manera que la solicite y también si es la correcta para la persona. Entonces, es un poquito diferente el concepto de red de apoyo a nomás ver cómo te hago sentir mejor. Nada más estoy desde acá, desde viendo como bien decimos, ¿no? Desde una distancia, pero tampoco no me quiero involucrar, porque en algún momento también hay desconocimiento, o tenemos, o pienso que hay momentos que dices, es que me va a hacer daño, ¿no? O en algún momento, a lo mejor hasta, digo, puede ser algo absurdo, pero hay personas que dicen, me puedes contagiar también en alguna cuestión, tus trastornos. Sí, al ser un trastorno que está muy característico, es muy característico de alteraciones emocionales, pues sí genera una carga emocional para las personas más cercanas a él. No es que sea un peso, simplemente es un desgaste emocional. Al haber ciertos arrebatos emocionales, pues constantemente hay una tensión en la dinámica de las personas con el individuo que padece el trastorno. Que es ahí por lo general en donde se toma la parte de red de apoyo. ¿Quiénes van a participar activamente? Sí, la persona va a tener dificultades para mantener relaciones sociales, para mantener relaciones sanas también. Sin embargo, no significa que no pueda hacerlo. Simplemente necesita llevar su proceso terapéutico y aprender varias gestiones emocionales y en el caso, por ejemplo, del TCC sería de reconstruir ciertos pensamientos
que están interfiriendo en llevar cierta dinámica que sea más saludable con otras personas. Si hablamos del género, ¿a quién les da más este trastorno del límite de la atención? Ahí hay un pequeño debate, porque se dice que las mujeres, sin embargo, si se contrasta con otro tipo de estudios, los hombres no tienden a acudir a servicios de salud. Claro. Tienden a acudir la mayoría de las mujeres a los servicios de salud en general, ya sea de salud mental o cualquier tipo de salud básica. Entonces, si nos vamos a registros, las mujeres van a salir más altas, pero es por eso, por la inasistencia en el género masculino de asistir a un servicio médico o a un servicio psicoterapéutico. Entonces, no diría que está predispuesto un género, sin embargo, creo que así irnos directamente a los números, las mujeres, pero no creo que sea así por otros estudios que contrastan con eso. Sí, porque pues en algún momento también existen muchas resistencias, como la parte de que ya estoy bien, o sea, que voy a ir, porque incluso también existe todavía los mitos de tratar la salud mental, como la parte de que pues, yo no estoy loco, en algún momento yo no necesito, o sea, como esta cuestión, ¿no? Sí, de hecho, hace poquito escuché un mito hace unos días, nunca lo había escuchado, este es nuevo, que le habían recomendado a un paciente, que era su primera vez que asistía, le habían recomendado que no fuera porque le iban a hacer algo malo, o sea, que ir con el psicólogo podría dejarla peor. Entonces, ese nunca lo había escuchado, es la primera vez. Pero sí hay mitos muy relacionados a que o una no va a servir. Me quedo en el etiquetamiento del trastorno porque muchas veces ni siquiera sabemos si es en serio eso. ¿Sí? Y no hablo de que no tenga un problema, es que no sé en verdad cuál puede ser mi problema. Muchos pacientes llegan por un problema en específico que le llamamos objetivo de consulta, pero la mayoría de las veces no es el problema en sí, sino ya dentro de la investigación, dentro de la historia clínica, pues vamos dando que, bueno, el problema era otro. Y lo mismo con el diagnóstico. Autodiagnosticarse, aunque parezca, yo me puedo descargar un libro y empezar a leer, que pasa mucho con los estudiantes de psicología. Tengo esto, ¿sí? Pero no es tan fácil. Porque en algún momento es como ir descartando y en alguna cuestión como los criterios, ¿no? Exactamente. Como si tienes a lo mejor igual los puntos y entonces dices, no, pues yo tengo todos los trastornos, pero en realidad también cómo va pasando, qué vas sintiendo y cómo lo vamos también manejando, porque hay situaciones de que pues también pueden salir de control. Entonces, y que alguien también pero lo detecte y me lo haga saber, entonces también es como, hey, vamos con el especialista para que ya descartar muchas situaciones, ¿no? Sí. En algún momento las personas que han tenido un trastorno, principalmente el LP, son agresivas, se muestran hostiles. Por el tipo de trastorno que es, sí se presenta agresividad por la parte esta de gestión emocional. Pueden llegar a ser agresivas. No significa que la persona sea como tal agresiva. Porque de ahí nacen los estigmas. Ni te le acerques, ese tiene TLP, no te vaya a soltar un golpe, ¿sí? No es así. Simplemente que puede llegar a usar recursos que son un poquito más, ya sea pasivo-agresivos o agresivos, sin llegar a la violencia física, pero pues puede haber agresiones verbales, puede haber un poquito de chantaje emocional, pero muchas veces, como mencionaba anteriormente, la intención es ciertos miedos o preocupaciones excesivas o alteraciones emocionales.
por ejemplo, los niños que todavía están desarrollando la corteza cerebral, en donde están estas partes de regulación emocional. Pues un niño, las emociones para ellos son un poquito más fuertes que para los adultos. Vamos, desde este concepto podemos decir que el que tiene TLP tiene una dificultad para gestionar esta emoción de manera correcta. De por sí, la mayoría de los adultos que no tienen el trastorno, muchas veces tenemos dificultades para gestionar emociones. Entonces, sí puede ser parte de esto, pero también una persona neurotípica también puede llegar a ser agresiva. No es como que... Como exclusivamente exactamente. del trastorno LP, ¿no? En algún momento también, digo, puede estar también en alguna cuestión, bueno, de manera realizar sus funciones y sobre todo también de qué manera flotan esta parte. Sí, de hecho, donde se ve más fuerte la presencia de los síntomas y las alteraciones emocionales es en la adolescencia. Conforme va pasando los años, estas emociones o esta dificultad para mantenerlas, para gestionarlas de mejor manera, van reduciendo conforme van creciendo. No es que desaparezca, pero sí hay una disminución significativa con el paso de los años. Y en algún momento, las personas que en algún momento han tenido este trastorno han estado condenados a tener una relación disfuncionales o en algún momento, también digo, cómo han sido como sus relaciones sociales y familiares dentro de estas condiciones, cómo en algún se pueda presentar. Pues como lo habíamos mencionado anteriormente, no es una regla, no es como que alguna persona con nunca vaya a tener alguna relación estable. Sin embargo, sí es una característica, una dificultad para mantener ya sea relaciones románticas, relaciones de amistad, incluso relaciones familiares, por estas alteraciones emocionales o arrebatos que pueden aparecer. Muchas personas pues, pueden preferir no seguirse relacionando por esta carga o sensación de peso emocional, de estar gestionando también ellos. Pasa mucho en las relaciones de pareja, cuando una persona tiene este diagnóstico, que le dificulta mantener una relación estable. Principalmente se ven afectadas la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, al ser un poquito más emocional la manera de resolver los conflictos y no tener esta pausa para poder pensar, si sus ideas son correctas, si no están influenciadas por alguna emoción excesiva, pues pueden llegar a generar constantemente conflictos en las relaciones. Pero, como repito, si llevan un proceso psicoterapéutico, va a haber una mejoría significativa en sus relaciones. En sus aspectos, sí, prácticamente. Entonces, familia, amigos, pareja, va a haber una mejoría significativa. Claro. Incluso recuerdo que en algún momento un especialista, digamos así, una estudiante fue al médico, precisamente médico psiquiatra, y le recomendó como un libro precisamente para saber de qué es, de qué se trata. Como también es muy válido esta parte de la información, pero tampoco no es como que, bueno, me justifico por la etiqueta que en algún momento tengo y ya no puedo hacer esto porque tengo la etiqueta. O sea, y en algún momento sí ha pasado con nuestra sociedad también. Nos autodiagnosticamos y nos etiquetamos. Sí, de hecho, hay ahorita un debate entre psicólogos en el sentido, bueno, no entre psicólogos exclusivamente, sino también personal de salud mental, entre este etiquetamiento de darle el diagnóstico al paciente. Ha habido un pequeño movimiento en que lo mejor no es
utilizar las etiquetas diagnósticas. Claro. Sin embargo, si se hace de la manera correcta y profesional, se le da la información al paciente en qué consiste, identificando patrones, identificando momentos o situaciones que por lo general le generen esa molestia, pues ayuda bastante a identificar. Y una vez identificando, se puede trabajar sobre ese mismo proceso. No es de la noche a la mañana, pero facilita el entenderse a uno mismo y en este entendimiento saber qué hacer con esto. No es que yo esté dañado, simplemente pues tengo una manera de gestionar quizás diferente esta parte emocional y estas ideas que a veces pueden ser obsesivas o repetitivas más bien. Entonces, ahí en psicoterapia pues vamos a ir aprendiendo a cómo lidiar, cómo trabajar con esto para que nos afecte en la misma posibilidad. Claro, porque al final de cuentas es como empezar también a estar, obviamente dentro de la misma sociedad, pero en algún momento también cómo voy teniendo mis relaciones, cómo me voy sintiendo, teniendo toda esta cuestión y hacer, bueno, dentro de lo que cabe o de lo que decimos, ¿no? Mi vida también normal, porque en algún momento no es como salir de esta normativa, ¿no? Exacto. Y en algún momento, precisamente, cuando estamos hablando de esta normativa, también puede tener un aspecto o en el ámbito laboral puede hacer su vida de trabajo, de actividades. Sí, como lo mencionamos anteriormente, pues el área laboral, profesional también, pues, a fuerzas te relacionas. A menos que trabajes tú solito y no trabajes con nadie más, ok, no debería haber problemas, pero la mayoría de las veces siempre te tienes que relacionar con alguien. La mayoría de las personas que tienen un trabajo no es por iniciativa propia, no es un negocio propio, es un trabajo en una empresa o en alguna institución de gobierno. Entonces, a fuerzas nos tenemos que relacionar con otras personas. Y esta parte de característica del TLP, pues es esta dificultad para mantener relaciones sanas. Aunque se supone que en el área laboral es una relación profesional, siempre hay estas, pues al final te relacionas con las personas, quizás no son tus amigos de confianza, pero terminas generando un tipo de relación con cada persona alrededor tuyo. Entonces, al tener esta dificultad de mantener una relación estable, pudiera verse comprometido muchas veces en su trabajo. Ok. Tenemos pregunta, ¿cómo podemos educar a los jóvenes sobre el trastorno límite de la personalidad para que no se generen estos prejuicios? Hay información segura, por así decirlo, manuales, diagnósticos. Por ejemplo, si lo más seguro es el DSM-5 o el CIE-10, aunque en el CIE-10 no viene tan explicado como en el DSM-5. Sin embargo, si quieren características diagnósticas, hay. No es necesario conocer tanta información del trastorno hablando en público general, simplemente ser conscientes de que pues, genera alteraciones emocionales, episodios donde se puede generar depresión. Son personas que tienen una alta probabilidad de ponerse en riesgo, ya que se caracteriza por esta parte impulsiva. Pueden, por ejemplo, manejar de manera irresponsable. No es que su intención sea manejar así, simplemente pues, no hay una buena gestión. Claro. También hay una alta probabilidad en recurrir a drogas. Buscan esta parte de exaltación más que nada en ciertos ámbitos de su vida y pues está ahí esta reducción de medir riesgos. Claro, porque al final de cuentas, o sea, ¿cómo es
que llegan a esta parte. Es como, por ejemplo, ahorita también están los famosos hot sale, ahora sí que en la parte de nuestra sociedad y demás de las compras, eso también implica en algún momento. Depende es que todo va de acuerdo, o sea, qué es normal y qué no. Ajá. Todo va de acuerdo a si hay alguna afectación en tu vida. Por ejemplo, no es lo mismo a que yo gane 15,000 pesos mensuales, viene el Buen Fin y bueno, estuve ahorrando quizás algunos meses para comprar la televisión que yo quería. ¿Sí? Me queda dinero para, si pago renta, pues para pagar renta, o me queda dinero para pagar la luz, me queda dinero para pagar el agua, me queda dinero para hacer las compras de insumos para la casa. Eso es dentro de lo normal, ¿sí? Ahora, dentro de lo que ya no es normal, tengo el mismo ingreso y tengo 3 tarjetas de crédito recién sacadas, pero como hay descuento, tarjetazo a todo, ¿sí? Me gasto también el dinero de los alimentos y todo, y ya no sé qué hacer. Ok, entonces eso es una conducta que me pone en riesgo, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos identificar patrones nocivos de conducta. Entonces, si yo logro identificar este tipo de comportamientos en mi persona o en otra persona, pues claramente necesito ayuda. Hablando, por ejemplo, del área laboral, si no puedo permanecer en ningún trabajo porque a las 2 semanas me vivo peleando con los jefes y ya llevo 10 trabajos, ok, eso es una alarma gigantesca. Quizás en tu primer trabajo hubo un malentendido o simplemente no te gustó por ciertos tratos y te saliste, ok, está dentro de lo normal, ¿sí? Pero si es muy repetitivo, es como la frase esa de, si crees que todos están mal excepto tú, hay que reevaluar la situación, ¿sí? En algún momento es como cuando llegamos a un sistema escolar, laboral, llega alguna cuestión, es como me voy adaptando, y en algún momento también digo, quiero que se adapten a mí cuando en realidad estoy empezando en este aspecto, ¿no? Pues en algún momento. Hay situaciones. Y bueno, también nos preguntan, ¿a partir de qué edad podemos identificar este trastorno? Como lo mencionaba, empieza a aparecer en la adolescencia, ¿sí? Y de hecho es la fase más intensiva, pero desde ahí podemos empezar a ver ciertos patrones. Como mencionaba, se puede confundir con varios trastornos, principalmente con episodios depresivos, también con estrés postraumático se puede confundir. Entonces, lo característico esencial, si vemos en una persona, no para diagnosticar, pero más o menos sí para ir entendiendo que hay un problema en la persona o tengo un problema, sería uno en esta sensación de autodevaluación, en esta dificultad para mantener relaciones, en una sensación muy marcada de un vacío, de algo falta, ¿sí? Las conductas de riesgo, este acercamiento quizás al uso de drogas, no quiere decir que de primera instancia tengan contacto con drogas, por ejemplo, heroína o otros derivados, pero sí quizás comenzando con marihuana, cigarro o alcohol, que principalmente es el inicio principal, que es el por medio del alcohol. Ok. También nos preguntan qué hacer o cómo saber qué hacer cuando hay una crisis teniendo un trastorno. Híjole. Para empezar, yo creo que si están pensando, o sea, si hicieron la pregunta puede ser por dos motivos. Claro. Una,
yo he visto a alguien o convivo con alguien que tiene estas crisis, o yo tengo estas crisis. En el sentido en que yo tengo estas crisis, puede ser por ejercicios de respiración, los puedes encontrar en internet, respiración diafragmática, esta tensión muscular de Jacobson, o sea, esperar a que se pase la alteración emocional. Sí. Puede servir alejándose un poquito de la situación que está alterando, y hasta que se regule el cuerpo solo y el estado emocional se va a empezar a regular solo. Y después de que se regule solo, si no llevo proceso terapéutico, pues de una vez. Y ir con, ya sea primera vez con psiquiatría o primera vez con psicología. Si son crisis muy fuertes, yo recomendaría que primero se acercaran a psiquiatría. Porque psiquiatría es quien, por medio de los medicamentos, de los psicofármacos, va a ayudar a que haya esta regulación. Y al paciente un poco más regulado, inmediatamente, de hecho la derivación debería ser con psicología, ¿sí? Para empezar ya a aprender técnicas de cómo autorregular, ¿sí? Y no solo autorregular, sino aprender cómo que esto ya no se vuelva a generar. Pues si me la paso autorregulando toda mi vida, en algún momento también me voy a cansar, ¿sí? Tenemos que trabajar en la parte en que tampoco se genere, ¿sí? Sí, porque pues en algún momento, hay momentos que dicen, ya lo he realizado y no me ha funcionado, pero hay momentos que también dice, me resisto a tomar medicamento, me resisto a ir con el médico porque sé que me va a dar una adicción, por ejemplo. Sí, está el miedo de las adicciones en los psicofármacos. No todos dan adicción. Y son por periodos también. Exactamente. Todo medicamento tiene cierto periodo, tanto de ingesta como de detener el consumo del medicamento. Por ejemplo, hay personas que alguna vez les recetaron clonazepam para crisis de ansiedad, o no les explicaron que me haya recetado, o simplemente pues se le olvidó a la persona que lo consume. Hay pacientes que consumen de casi 2, 3 veces o diariamente clonazepam para estar relajados, pero el clonazepam debería solamente para pequeños periodos de tiempo, no para un consumo recurrente, porque al ser una benzodiazepina, ahí sí tenemos una posible adicción, ¿sí? Pero hay otros medicamentos psicofármacos que no generan adicción, que no se deben de consumir por ciertos periodos de tiempo, porque puede generar una resistencia al medicamento. Pero no significa que vayan a generar alguna adicción. Que al final de cuentas, pues precisamente hay veces que está teniendo también nuestra resistencia, nuestro organismo, nos cambian de dosis, nos cambian de fármacos, entonces, en algún momento, porque de alguna cuestión y pues también pueden decir, ¿sabes qué? Hasta aquí se suspende el medicamento, ¿no? O Sí. sea, en alguna cuestión. Pasa mucho también de que cambian los medicamentos porque hay una resistencia o un efecto secundario, o no es lo esperado, entonces tiene que haber un cambio de medicamento. Claro. Hay como 5 o 10 medicamentos para la misma situación, simplemente que el contenido puede variar un poquito y generar un cambio diferente. Claro. Sí. Y aquí también me hace un poquito de ruido porque hemos escuchado también la palabra bipolaridad. ¿Cuál sería la diferencia entre el trastorno límite de la personalidad y la bipolaridad? Así a grandes rasgos, la característica yo creo que más importante para diferenciar los dos es el tiempo, ¿sí? En el trastorno bipolar sí se confunde mucho con el trastorno límite de la personalidad, es porque en el bipolar hay 2 periodos, el depresivo y el estado maníaco. Y tienden a durar de semanas a meses en este estado.
El que tiene TLP no, son emociones abruptas, no tienen como tal periodos. Eso sería lo principal para diferenciar si es o un trastorno bipolar o un TLP. Es el tiempo. Sí, porque son diferentes también, en algún momento puede hacer las diferencias. Sí, en el caso de la sintomatología con el bipolar es una exaltación emocional, o sea, se siente indestructible, que hasta podrían confundirlo con el narcisista, ¿no? Pero es una sensación de tanta energía, de que quiero hacer muchas cosas, de que estoy exaltado, de que estoy aquí, que estoy allá. Hago miles de cosas y no concluyo una. Se puede también caracterizar por eso. Y con el TLP no es un estado maníaco, es un estado alterado emocional, ¿sí? Entonces, puede haber cambios abruptos emocionales de enojo intenso por unas horas o minutos, y de un momento a otro estarse bien, sentirse bien o estar triste. Pero hay muchos arrebatos de irritabilidad más que nada, Claro. a diferencia del de bipolaridad. Y de alguna otra manera, como también estamos dentro de una institución educativa, ¿cómo puede hacer esta relación? Digo, en algún momento no estamos exentos a tener como estos trastornos, pero ¿qué sucede si en algún momento un profesor detecta alguna situación con uno de los estudiantes, de los alumnos, que pudiera ser también en algún momento estando desde otro lado? Si llegaran a detectar pues alguna alteración emocional, lo primero sería atender desde la empatía, ¿sí? ¿Qué necesitas? ¿Te pasa algo? ¿Ok? Y ver de qué manera por la institución lo puede apoyar en el sentido de cómo orientarlo o dirigirlo para que obtenga un tipo de ayuda, ¿sí? Esa sería la única forma, porque pues obviamente no nos vamos a poner a resolver, no le vamos a poder resolver la vida, ¿sí? En ese segundo, pero sí le podemos ayudar a quizás amortiguar un poquito esa alteración, escuchándolo, estando ahí con esa persona un rato a que se disminuya un poco esa alteración, ¿sí? Y ver de qué manera se puede ayudar, hasta dónde se permite. Porque pues en algún momento, digo, hay situaciones que a veces pasan y traen desde casa, pero también desde la forma de cómo en algún momento también se conduce con el estudiante. Hay muchas situaciones también, las cargas académicas que en algún momento también se les puede estar presentando. Hay muchas, así que muchas situaciones, o como la parte, también los factores externos que pueda estar influyendo en algún momento. Como ahorita ya estamos en términos de, digámoslo así, ya del periodo casi escolar. Entonces ya nos piden muchas cosas también, ¿no? Sí, sí, pero sin embargo ahí nos estamos refiriendo únicamente al estrés. Aunque sí, si lo relacionamos con el TLP, pues hay una dificultad también para gestionar este estrés, pero no debería ser un determinante a si yo tengo problemas en otros ámbitos aparte del escolar, pues hay que ayudar, hay que buscar apoyo. Si el problema es solamente escolar, pues hay que identificar si yo me estoy organizando mal, o si no tengo métodos de aprendizaje correctos. En el caso que solamente fuera la escuela, ¿sí? O quizás dentro de la misma escuela tengo algún tipo de conflicto, ya sea quizás con algún compañero, que eso también pudiera generar estrés. Y yo les invito a que, aunque solamente sea eso, acérquense a un psicoterapeuta. Quizás no necesiten un proceso como tal de 16 intervenciones, pero sí les pueden hacer una orientación de cuáles son las necesidades.
busquen un psicoterapeuta que esté ligado a su necesidad. Por ejemplo, si su problema es exclusivamente desde el ámbito educativo, de que me está yendo mal en la escuela, pero no tengo ningún otro problema, ¿ok? Puedo buscar un psicólogo que esté orientado a trastorno de aprendizaje, o un psicólogo que esté quizás más orientado a lo educativo, que pueda hacer un diagnóstico o una pequeña intervención en yo mejorar mi rendimiento o mejorar mi gestión emocional, de estrés, de organizar mis actividades, porque quizás es lo que me está afectando, pero no tengo ninguna situación como tal emocional o algún problema o algún trastorno. Sí, por o sea, toda esta parte o estas cargas, pero también cómo lo vamos realizando y cómo lo vamos manejando también, ¿no? Y otra de las preguntas que en algún momento también las personas buscan llamar, bueno, a veces dice, es que busca llamar la atención, por eso es que se autolesiona. En algún momento se va presentando en el trastorno. Repíteme un poquito la pregunta. Como la parte de que si cuando existe la persona de que ya tiene LP, se autolesionan, es como una forma de llamar la atención, o que, digamos así como estos mitos también, que nada más buscan llamar la atención. Ok, no, así, rápido, no. Viendo también las autolesiones, que también comparten otros trastornos como trastorno depresivo mayor, o trastornos que tengan que ver con el estado emocional, las autolesiones también vienen también de una mala percepción propia, que está muy influenciada, no es que sea un determinante, sin embargo, la intención no es llamar la atención, es más bien un proceso diferente en una forma de intentar solucionar el conflicto emocional de una manera pues que sea mejor. Pero pues si nos vamos a la neurología, es porque al hacer unos cortes se genera, no me acuerdo cuál es el neurotransmisor o el químico que se genera, y hay una disminución, hay una sensación de satisfacción incluso, ¿sí? Pero es una forma de lidiar con esa carga emocional que no se ha podido lidiar, sumado a la mala autopercepción o la desvalorización propia. Pero en algún momento no es como la parte de, ¿no?, que queramos llamar la atención, sino también ha pasado una situación. No, de hecho, la mayoría de las autolesiones se hacen en privado, y las personas que llegan a hacer ese tipo de autolesiones, no todos, pero la mayoría, tienden a usar chamarras, manga larga. Y ahorita ya estamos con el calor de 40 grados. Exactamente, entonces tienden a ocultar estas marcas. Pues, no es una cuestión de quiero llamar la atención, es más que nada una forma de aliviar esa carga emocional. Okay. ¿Qué recomendaciones pudiéramos dar? Ya igual ya vamos en un tiempo así, pero sí tocar estos puntos claves que pudiéramos hacer esta cuestión y recomendar a las personas que en algún momento padecen o han tenido o creen tener un trastorno de la personalidad o cualquier otro trastorno también. Ok. En primer lugar, no se autodiagnostiquen con TikTok. ¿Sí? Con las redes sociales. Con las redes sociales en general, hay muchas personas que se han autodiagnosticado, comparten información y es información errónea. Hay otras personas que sí en verdad tienen el diagnóstico, la intención es buena de ayudar, pero se va distorsionando la información. Y aparte, al no haber una supervisión, pues cuando uno intenta hacer este tipo de actividades, pues como no hay guía, sacan las conclusiones propias. Entonces, si se llegan a identificar con algún trastorno o con alguna situación que hayan visto en redes,
lo mejor es acercarse al profesional, ¿sí? Iniciar mi proceso terapéutico, ya sea el que yo necesite. Quizás necesito atención psiquiátrica junto con psicológica, quizás solamente necesito la atención psicológica, y hay ocasiones en las que a veces solamente se requiere una atención psiquiátrica. Pero es eso, acercarse y buscar un diagnóstico. Mi otra recomendación es que se acerquen con psicólogos o psiquiatras, porque muchas veces los psicofármacos son muy fáciles de dar. Entonces muchas veces vamos con el médico general que tiene la capacidad de dar ciertos psicofármacos, ansiolíticos o antidepresivos, pero ahí queda la atención. Entonces la persona se queda con eso de que, pues nomás me tomo esto porque me calma y ya no necesito nada. Como un paliativo. Exactamente, como un paliativo. Entonces, no, o sea, está bien la intención de acercarse a pero no quiero llevar un proceso, nos vamos a quedar estancados, ¿sí? Entonces, lo mejor es siempre acercarse para checar eso. Y en el caso de psicólogos, pues busquen un psicólogo, chequen credenciales, qué estudios tienen y si están orientados a lo que necesito. Si mi necesidad es porque me siento constantemente mal, pues tengo que buscar un psicólogo que ya sea que se dedique a psicología clínica o que tenga alguna orientación a algún tipo de psicoterapia, ya sea TCC o dialéctico conductual o de las que hay, pues que tengan al menos algún tipo de orientación para poder hacer estos diagnósticos y tener la preparación de hacer una intervención. Sobre todo, como también en algún momento, digo, y hablando un poquito también por esta parte de estas historias, ¿no? Se veía como la locura, la parte endemoniada, porque también en algún momento se habla de los factores de un nivel superior o de alguna cuestión de la religiosidad, ¿no? Sí, hace muchos años, pues la mayoría de los trastornos de personalidad se relacionaban con posesiones demoníacas. Porque entonces, vas a ir al cliente para que te saque. Exactamente, y se hacían procesos bastante exhaustivos, muy pesados, como exorcismos, claro, que ponían también en riesgo la vida del paciente. Había en algunos casos mejoría, porque sí ha habido estudios en donde pues esta parte de relación, la espiritualidad, con un proceso de intervención, en algún momento en la cabeza se daba como un choque y como que algo se arreglaba, ¿sí? Sí. Entonces, muy poquitos casos, pero llegaba a pasar eso. Pero ahorita ya se entiende que pues, los trastornos de personalidad no son cosa de un exorcismo, simplemente pues un proceso psicoterapéutico que le lleva a funcionalidad interprofesional de varias autoridades de salud. Claro, porque en algún momento también es un claro ejemplo o en algunas situaciones que también vamos necesitando y vamos de la mano con la ciencia, que al final de cuentas también se fueran explorando el DSM-5 y son los manuales de los trastornos, pero también es como ir igual identificando haciendo, Sí. y sobre todo pues, no autodiagnosticarnos en algún momento, ¿no? Estoy teniendo algún padecimiento, alguna situación, bueno, recurrir físicamente. Sí, y tampoco debemos descartar la parte de religión, independientemente cuál tenga cada quien. Dentro de terapia no se trabaja como tal una parte religiosa, el terapeuta debería ser laico. Sin embargo, sí se llega a trabajar como una de hábitos de salud, que si la persona es religiosa y dejó de ir a la iglesia, bueno, que siga recurriendo a la iglesia, puede mejorar también su estado emocional. Al final es una red de apoyo. Toda institución o toda persona puede ser una red de apoyo. Entonces, la parte espiritual también es importante en el desarrollo de cada trastorno. Así es. Y bueno, pues es como parte de, a veces también dice precisamente la OMS, ¿no?
nos clasifica como biopsicosocial y hasta también en algún momento dicen espíritu. Exacto. Entonces, considero que todo esto nos va sumando y sobre todo darnos este plus para nosotros también continuar en algún momento, ¿no? En este día a día y el quehacer que tenemos que hacer, ¿no? Pues sí, pues esas son las recomendaciones que les puedo dar. No lo dejen al aire, no se queden con las dudas, no intenten resolverlo por ustedes solos. Aunque está bien que si tengo algún problema, yo intento resolverlo, pero si no lo puedo resolver, hay que buscar ayuda. No hay que quedarnos callados, porque si no la sensación de los problemas pueden seguir aumentando, se van acumulando y empieza a ser un poco más difícil. Secretaría de Salud hace campañas, precisamente también la línea de la vida. Sí, hay muchas campañas. De hecho, la semana pasada hubo campaña de salud mental. De hecho, fue el Día del Psicólogo el 20 de mayo y se hizo una campaña. Esta campaña fue principalmente sobre adicciones, el consumo de tabaco y los vapeadores que se supone que están prohibidos. Claro. Bueno, la venta es ilegal. Y concientizar un poquito de las adicciones para no caer claro, en otras cosas que son un poquito más difíciles de tratar. claro. También podemos recurrir, digo, si tenemos en algún momento alguna institución, como en este caso si pertenecemos o estamos afiliados, bueno, también acudir, y si no estamos afiliados, también podemos acudir a Secretaría de Salud. Sí, bienestar. Exacto. Hay varios centros de salud cerca de su comunidad, por lo que está diseñado para que cerca de donde vives haya por ahí un centro de salud. No todos los centros de salud tienen el área de psicología, pero acérquense si tienen alguna dificultad para pagar los honorarios del psicólogo o de psiquiatría también. Acérquense a su centro de salud. Ellos por lo general tienen el contacto con el psicólogo más cercano de algún otro centro de salud y ahí pueden sacar su cita y llevar su proceso. Si no quieren llevarlo con los servicios, como tal de Secretaría de Salud o de Bienestar, claro, pues pueden hacerlo de manera privada o si tienen seguro, pues pueden pedir su seguro. La elección claro, es la que ustedes deseen, pero que sí se atienda, que es lo más importante. Que no se deje a la deriva. Exactamente. Okay. Bueno, le agradezco, psicólogo, por estar en esta charla que en el día de hoy tuvimos. Y bueno, pues vamos cerrando precisamente. Los consultorios psicopedagógicos de la UJAT agradecemos que hayan estado presentes en esta transmisión y les invitamos a que sigan con nosotros en un espacio, digo, por una cultura de paz, y estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook, Aula Virtual UJAT, Dirección de Programas Estudiantiles, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube en Consultorio Psicopedagógico UJAT y también donde podrán encontrar este video y otras charlas. Les recordamos que los consultorios están disponibles para todas y todos los estudiantes de la UJAT y contáctenos a través de nuestros correos electrónicos. Se despide su servidora Virginia Ricardes de la Cruz. Fue un placer haber estado compartiendo con ustedes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, psicólogo. No, ustedes, hasta luego.